Las preguntas de la Fundación Botín. Hoy, ¿por qué pensamos que los jóvenes no son solidarios? Hola a todos y a todas, bienvenidos a las preguntas de la Fundación Botín. En el podcast de hoy nos adentramos en el mundo de la solidaridad con la pregunta ¿por qué pensamos que los jóvenes no son solidarios? Según datos del informe La relación de la generación Z con el tercer sector, impulsado por la Fundación Botín, Fletcher Co y Work for Social, solo el 15% de las ONGs consiguen atraer a jóvenes a su causa social y solo el 20% de la generación Z colabora con cuotas periódicas a alguna causa social. ¿Son los jóvenes menos solidarios o somos los adultos los que no sabemos ver la solidaridad como ellos? Les hemos preguntado para saber qué opinan. Considero que mi generación es de hecho solidaria por los factores que se dan hoy en día, globalización, de mayor acceso a la información, por internet, por las redes sociales. La realidad es que mi generación está mucho más al corriente de las desigualdades que hay en nuestra sociedad. Quiero decir, hay muchas personas en mi generación que, aunque no sufran ciertos problemas, son conscientes de que otros jóvenes u otras personas sí lo sufren y eso les mueve a la acción, ¿no? Si bien creo que mi generación, al contrario que a lo mejor generaciones anteriores, no es solidaria de la misma manera. Creo que mi generación dedica mucho tiempo libre a la solidaridad, pero nunca se lo plantea como un trabajo a tiempo completo. Yo como joven lo que necesitaría para conectar bien con una ONG sería ver que en la ONG hay un grupo, un núcleo duro, de verdad comprometido y que está apostando por aquello a lo que se está dedicando, ¿no? Y que realmente esas personas me inspiran. Eso me parece súper importante. Y ya por último diría, pues quizás generar y crear un ambiente atractivo para los jóvenes. Creo que hoy en día tenemos una idea de ONG como asociado a algo aburrido, pero yo creo que las ONG se pueden poner un poco creativas para hacerlo de una manera un poquito más atractiva para los jóvenes. Quizás generando un merchandising con el formato de los voluntariados o el tipo de publicidad que se hace, pero sobre todo, digo, para mí lo más importante son las personas que están en esa organización y cómo esas personas de verdad creen en lo que están haciendo y de verdad disfrutan con eso que están haciendo. Acabamos de escuchar a dos jóvenes de la generación Z y una de esas dos voces está hoy con nosotros, es Blanca Fernández, de 26 años. Es una de las 8 personas que crearon durante la cuarentena del COVID-19 It's Time to Think, una iniciativa cuya causa es incentivar el pensamiento crítico. Su comunidad en España está creciendo de manera exponencial. De hecho, está formada ya por más de 100 voluntarios y 8.000 jóvenes. Ellos han logrado lo que muchas ONGs no están haciendo. Blanca, bienvenida, enhorabuena. Muchas gracias, Natalia, buenas. Buenas. Oye, ¿cuál dirías que es la clave del éxito de tu asociación y en qué crees que se diferencia de las otras ONGs tradicionales? Bueno, yo creo que la clave de It's Time to Think ha sido sobre todo la causa, ¿no?, por la que nació, que es generar pensamiento crítico, ¿no? Y eso es algo que de verdad los jóvenes queremos escuchar, queremos pensar. Lo que ocurre es que muchas veces nos resulta poco atractivo ir a charlas profundas y pararnos, ¿no? Entonces en It's Time to Think hemos creado un ambiente en el que la gente quiere ir porque son eventos sociales, ¿no?, en los que tú llegas y hay bebida, hay comida, hay picoteo, hay gente joven, el formato es todos sentados en el suelo alrededor del ponente que habla sobre un tema, luces apagadas, con un foco, un cronómetro, un presentador que es dinámico, tal. Entonces yo creo que eso a la gente le gusta, ¿no? Bueno, y lo segundo es que cuando el joven llega al evento, pues se siente muy a gusto porque no ve que hay una figura representativa o un líder, sino que está en un espacio abierto en el que entra todo el mundo, en el que puedes expresar, decir tu opinión abiertamente y te enriqueces con las opiniones de los demás también. Qué bueno. Bueno, para indagar en esta pregunta que estamos lanzando hoy, además de a Blanca, tenemos también con nosotros a Arantxa Martínez. Ella es presidenta de las ONGs It Will Be y Congo y es ganadora del Premio Princesa de Girona en 2018 por su trayectoria en este sector. Su ejemplo es inspirador para todos los jóvenes porque ha hecho su carrera profesional no solo en el sector social, sino que también ha logrado impactar en la sociedad introduciendo la innovación y la tecnología como métodos para mejorar esta sociedad. Bienvenida, Arantxa, qué placer. Muchas gracias. Bueno, ¿tú crees que los jóvenes de hoy no son solidarios? ¿Tú qué dirías?
Pues yo diría que sí lo son. De hecho, yo creo que cuanto más jóvenes, más solidarios somos. Precisamente con la edad y las responsabilidades a veces perdemos esa quizá inocencia, a veces ganas, ¿no?, de cambiar el mundo, con lo cual yo sí creo que son solidarios. Es verdad que el tercer sector no se lo pone fácil. Creo que es muy difícil encontrar un trabajo en el tercer sector cuando eres joven, y los que decidimos, ¿no?, como decidí yo, emprender, pues tampoco lo tenemos fácil. Y de hecho muchas veces digo, ¿no?, cuando me piden que inspire a jóvenes, ¿no?, para emprender en el tercer sector o en el sector social, como hice yo, a veces digo que les estamos parcialmente empujando a un abismo. Hace falta mucha resiliencia para ser capaz de, bueno, pues de meter un poco la cabeza en un sector donde, bueno, pues donde hay personas que llevan muchos años, que les cuesta de alguna manera abrirse a nuevas formas de hacer, y los jóvenes pues nos traen nuevas formas de hacer, y creo que se les escucha menos de lo que se debiera si queremos que realmente sean parte del sector y nos ayuden a construir una sociedad más justa, que es por lo que trabajamos en él. Qué interesante, Arantxa. Bueno, voy a seguir con las presentaciones porque también nos acompaña Antonio Espinosa de los Monteros. Él es técnicamente un millennial, pero es una de las voces más relevantes del sector. Ha sido pionero en optar por el formato de empresa social para las dos actividades que ha emprendido, Aguara y Liux, y en 2020 fue elegido como uno de los 15 jóvenes emprendedores del mundo por One Young World. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Tú que creaste la primera empresa social en España, ¿por qué elegiste este formato? Siendo además tan joven cuando la creaste. Perdona la puntualización. No es la primera empresa social de España. Es verdad que fue la primera empresa social certificada por un sello independiente, que es Social Enterprise Mark, pero es curioso porque en España hay una tradición de empresas sociales como muy inesperada. Por ejemplo, las cajas de ahorro eran técnicamente empresas sociales. Hay una empresa muy grande como es Ilunion, que son las empresas de la ONCE, que es una empresa social enorme con miles de empleados. Hay ejemplos guays, lo que pasa es que quizás no hay como mucho conocimiento o divulgación de lo que es una empresa social, ¿no? Y bueno, pues ¿por qué opté por esto? Pues supongo que por lo que también lo hacen gente joven, ¿no? Que es que encuentras que la conjunción de impacto social y operar en el mercado, ¿no?, con una empresa puede sacar lo mejor de dos mundos, ¿no? De una empresa que es tener clientes, llegar a un mercado, facturar, generar empleo, generar economía, y de las ONGs o de las entidades sin ánimo de lucro, el existir por y para una misión social y para un impacto positivo en el planeta. Voy a continuar con las presentaciones porque tenemos también, qué suerte, la mesa de hoy, a una cuarta invitada. Pero antes quiero subrayar lo importante que es que los cuatro formáis parte de organizaciones con impacto social, pero la forma en que os organizáis es distinta. Tenemos la asociación de Arantxa y de Blanca, tenemos la empresa social de Antonio y tenemos la fundación de nuestra cuarta y última invitada, María Jimeno de la Hoz. María, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Tú trabajas en lo que de verdad importa, una fundación que tiene como finalidad difundir valores humanos universales a través de congresos y de charlas. ¡Qué maravilla! ¿Tú crees que los jóvenes de hoy no son solidarios? Bueno, yo creo, y siempre lo he dicho y he roto una lanza a favor de los jóvenes, que yo creo que los jóvenes, claro que son solidarios. Yo creo que a veces el problema es más nuestro, que no sabemos cómo llegar a los jóvenes, ¿no? No solo qué canales utilizar, sino la forma en la que lo hacemos. Yo creo que los jóvenes a día de hoy están dispuestos a ayudar y a comprometerse de otra manera diferente, es verdad, pero si se enamoran de un proyecto van a dedicar su tiempo al 100%. Y de verdad, nosotros trabajamos con jóvenes y para jóvenes y yo estoy súper convencida de esto. Y también en cuanto a trabajar como una profesión, ¿no? Yo creo que a día de hoy hay muchos jóvenes que están dispuestos a tener un salario menor, siempre y cuando estén trabajando con un propósito. Bueno, vamos a arrojar un poco de luz a esta conversación con unos datos que hemos rescatado de este informe que mencionaba al principio, la relación de la generación Z con el tercer sector. Primero, se aprecia un envejecimiento progresivo del sector y por eso está en juego el futuro de las ONGs. Otro dato.
El 46% tiene entre 0% y 10% de jóvenes socios en su red de contactos y bases de datos. 3/4 partes de las ONGs no tienen ningún joven en su plantilla. El 92% de las ONGs no tiene a ningún joven en sus órganos de gobierno. Y un 72% responde que tiene entre 0 y 25 jóvenes voluntarios regulares. ¿Qué opináis de estos datos? ¿Qué es lo que os dice a vosotros vuestra propia experiencia? Y sobre todo, ¿qué no estamos haciendo bien? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que es verdad, bueno, yo pensando en mi fundación, ¿no? Nos cuesta mucho, yo creo que no solo en el tercer sector, sino en casi todas las empresas, dar entrada a la gente joven, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor los equipos están formados por gente adulta, que a lo mejor no conoce tanto el tema de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y tal. A mí me ha costado muchísimo en la fundación hacer entender la importancia, por ejemplo, de las redes sociales en general, ¿no? Y luego es verdad que además de que nos cuesta un poco dejar entrar a la gente joven en los equipos, es verdad que en las cúpulas, por así decir, no hay gente joven. Entonces es muy difícil, ¿no? Que encontremos esas estrategias y esos canales sin dejarles entrar. Yo no sé, estoy totalmente convencida. Yo estoy muy de acuerdo contigo, María. Yo creo que es importante que las ONGs den responsabilidad a los jóvenes, porque creo que tenemos mucho que aportar y yo creo que es lo que falta ahí, ¿no? Que realmente nosotros sintamos que podemos usar nuestra creatividad para hacer cosas en las ONGs. Bueno, vuestra creatividad e incluso vuestros conocimientos, ¿no? Que son diferentes a los de otras generaciones. En eso tú, Arantxa, sabes mucho. Bueno, a ver, yo quería decir que escuchaba los datos y claro, estamos hablando de datos en el tercer sector. Yo hace tiempo, Comgo, de hecho, es un proyecto en el que nuestra visión es un mundo en el que organizaciones y personas sean valoradas por la riqueza que generan para la sociedad y el planeta, independientemente de la forma jurídica del cómo. Entonces yo creo que si esas mismas preguntas se arrojasen hablando de solidaridad y no de tercer sector, creo que cambiarían. Yo creo que los jóvenes están un poco más lejos de lo que es el concepto de ONG tradicional, pero no del concepto de solidaridad ni de impacto, ¿no? Entonces yo creo que no estamos escuchando suficiente a los jóvenes, creo que nos están pidiendo a gritos que se renueve el tercer sector, se llame como se llame, igual, y aquí Antonio seguro que está de acuerdo, igual se podría llegar a solucionar problemas del mundo sin necesidad de la ONG que conocemos hoy como tal, creo que podría ser. Yo creo que los jóvenes están en esa línea de innovar hacia bueno, un mundo en el que sea el impacto social, medioambiental, la solidaridad sea mucho más transversal y da igual que estés dentro de una empresa, dentro de una administración pública o dentro del tipo de organización que sea. Y bueno, porque lo importante al final es el fin, ¿no? No el cómo. Con lo cual, bueno, creo que lo que estamos haciendo mal es no escucharles y no introducir innovación. Y no hablo de innovación tecnológica, no, de repensar hacia dónde queremos llevar el mundo para que no se pierda la solidaridad, que es lo que nos importa, ¿no? Antonio, ¿quieres añadir algo por alusión directa? Sí, no, súper de acuerdo. O sea, yo creo que no es equivalente que los jóvenes no participen en ONGs a que los jóvenes no sean solidarios, ¿no? La ONG es una forma de impactar en el planeta, pero hay otras muchas y creo que además cada día hay más y hay un abanico más amplio. Y supongo que lo que está ocurriendo con la participación de los jóvenes en las ONGs tradicionales tiene que ver con dos cosas. La primera es el modelo de ingresos de las propias ONGs, es decir, en Occidente cada vez hay menos jóvenes y además son los que menos poder adquisitivo tienen, con lo cual, puestos a definir un target al que convencer de que te haga una donación, normalmente vas a un perfil de edad mayor, con mayor poder adquisitivo y quizás en comunicación a los jóvenes se les ha dejado un poco de lado. Y el otro es lo que decíais antes, ¿no? Que pasa también en las empresas. Tú, si quieres llegar a un público joven, necesitas tener gente joven en tus equipos. Si en tu organización no tienes empleados jóvenes, no tienes nadie en tus órganos de dirección que sea joven, que entienda y que esté en ese mundo y en esa generación, en esa forma de comunicar, en esa forma de ver el mundo, es muy difícil que llegues a ellos. Ya que no tienen tanto poder adquisitivo y que quizá las ONGs tradicionales les echa un poco para atrás a los jóvenes, ¿qué creéis que sí que están dispuestos a dar los jóvenes? Dinero quizá no, pero... Su tiempo.
sin ninguna duda. Y sus conocimientos. Yo creo que lo que necesitan los jóvenes es que se les escuche, que se les dé importancia y al final, en cuanto tú tienes a un joven que de verdad te está prestando su atención, es que ya lo tienes. O sea, es conseguir llegar, de verdad, es la forma en la que conseguimos llegarles. Una vez que tienes su atención, de verdad que los chicos se involucran, si se enamoran de lo que tú les estás contando, si les dices, mira, vas a hacer exactamente esto, de esta manera, además haciendo esto vas a conseguir esto otro. Ellos a día de hoy yo creo que necesitan mucha más transparencia y necesitan de verdad que se les ponga en valor. Blanca, tú asientes mucho a todo lo que dice María. Sí, es que estoy muy de acuerdo. O sea, yo pienso que es importante para nosotros los jóvenes que nos inspiréis, ¿no? Que nos contéis, que seáis transparentes, que nos animéis, porque tenemos mucho que dar, pero creo que nos falta un poco eso, como conectar directamente con la ONG. No solamente que nos llegue la información sobre lo que se hace, sino que de verdad nos lo contéis directamente y nos hagáis partícipes y que nosotros queramos hacerlo, por así decirlo. ¿Y de qué manera puede ser atractivo acercarse a los jóvenes? ¿Tenéis ideas? ¿O ponéis en práctica algunas creatividades que se os han ocurrido y veis que sí funcionan? Bueno, nosotros estamos, por ejemplo, en un proceso de que las aportaciones sociales que se hagan en forma de tiempo incluso, no solo de dinero, se valoren precisamente a nivel social, lo que nosotros llamamos currículum de impacto, porque entendemos que efectivamente dar tu tiempo es lo más bonito que puedes hacer, mucho más que el dinero. O sea, el tiempo, hoy en día creo que estamos todos de acuerdo en que lo que más vale es el tiempo y sin embargo, yo, bueno, lo cuento muchas veces, yo he dado muchos años tiempo porque vivir de todo esto cuesta y hay muchos años de sacrificio y no se valora suficientemente. Y digo a nivel social, quiero decir, que tú trabajas en un banco de inversión como era mi caso y ganabas el dinero que fuese en una posición sin más y de repente lo dejas para poner en marcha un emprendimiento social en el que los primeros años, pues te puedes imaginar, ¿no? El sueldo es bajo, son todo trabas, pero estás de repente en un contexto súper complejo, en un país como India, trabajando todos los días expuesto a mafias, pues trabajábamos con niños y niñas en situación de calle y de repente te das cuenta de que la gente valora mucho más esa persona que trabaja en banca de inversión, ¿no? Y me hace siempre gracia y acabo con un titular que he leído mucho, ¿no? Sobre Arantxa, deja un trabajo y una carrera de éxito en banca de inversión para irse a ayudar a India. Y yo siempre me enfadaba y decía, no, he dejado un trabajo en un banco, sin más, para irme para lo que es para mí tener una carrera de éxito ayudando y haciendo cosas que tengan realmente un sentido en este mundo, ¿no? Entonces yo creo que cómo las personas valoran a esos jóvenes que realmente dan tiempo y solidaridad, tiene que cambiar. Antonio, el impacto social está logrando entrar en la economía con muy buenos ejemplos y tú eres uno de ellos. ¿Nos puedes poner algún ejemplo que tú estás viendo o viviendo desde tu empresa? Jope, montones. Yo creo que ya no hay como un blanco y un negro, ¿no? Hay una escala de grises en las que hay organizaciones que son con ánimo de lucro, pero que generan impacto de maneras más o menos directas, pero en un abanico enorme, ¿no? Hay empresas con ánimo de lucro, pero muy centradas en su misión, empresas sin ánimo de lucro, ONGs, fundaciones, asociaciones, cooperativas, o sea, el abanico es gigantesco. Y creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, se trata de que el impacto neto sea positivo. Me da igual si lo haces desde un tipo de organización u otra. Lo que tiene que haber es transparencia, claridad, qué haces, cómo lo haces y que a veces un poco estas cosas pasan, ¿no? Los conceptos se pervierten, hay gente que se aprovecha de una denominación para hacer una cosa u otra. Aquí yo creo que mientras haya transparencia, voluntad de impacto y sobre todo impacto trazable y comprobable, es que da igual que lo hagas en tu casa, en tu asociación de vecinos, con una sociedad limitada, una sociedad anónima, una fundación o una asociación y bueno, movimientos como B Corp son un ejemplo, ¿no? Hace poco en Aguara entró de socio Estrella Galicia y Ignacio Rivera, que es el presidente de Estrella Galicia, me decía, Antonio, es que nosotros queremos Aguara
no solo por la marca Aguara y por el impacto que tiene, es que necesitamos que el virus del impacto lo metamos dentro de toda esta organización, ¿no? De Estrella Galicia, una organización con 2.000 personas, operaciones en decenas de países por todo el mundo. Decía, es que hay que meter aquí el impacto social. Nosotros somos una multinacional con ánimo de lucro, pero el impacto hay que meterlo aquí de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues hace unas semanas ya se ha anunciado que tanto Estrella Galicia como Aguara son B Corp, que es un movimiento además, yo creo, imparable, creciente, y esto es un solo ejemplo, ¿no? En España cada vez hay más, a lo largo del mundo cada vez hay más, y sí creo que la gente joven se siente muy atraída por este tipo de empresas o de proyectos que quizás, bueno, han desplazado un poco la responsabilidad de generar impacto de otros sectores. Uh-huh. ¿Cuáles son algunos ejemplos que podéis darme las demás sobre los impactos que están causando vuestras asociaciones y fundaciones? Blanca. Bueno, en el caso de It's Time to Think, yo me he dado cuenta de que al estar aquí, que como jóvenes muchas veces nos cuesta comprometernos a cosas, la verdad, porque creo que estamos en un mundo pues en las que tenemos muchísimas facilidades de muchos cambios y nos cuesta centrarnos en algo. Pero en It's Time to Think yo he visto que la gente de verdad quiere y que cuando te comprometes a algo y ves que impactas en los demás, también impactas en ti misma y ves que creces y estás feliz, ¿no? Entonces yo lo que veo es que la gente ahora se está planteando, o sea, yo cuando dentro de unos años, ¿cómo querré recordar mi juventud, ¿no? Y eso es algo que hablo mucho yo en los cinglados con la gente. A mí me gusta mucho cuando la gente nos escribe a través de las redes sociales y nos dice, oye, por favor, venid a nuestra ciudad, ¿no? Nosotros también queremos hacer un cinglado en mi ciudad. Los cinglados son los eventos que os he comentado antes. Unos eventos que se agotan las entradas en minutos. Sí, en 20 minutos, sí, la última vez. Entonces le decimos, si tú quieres, toma la iniciativa y hazlo tú, ¿no? Y móntalo tú. Nosotros te vamos a apoyar, te vamos a dar todos los recursos, pero móntalo tú. Y la gente siente que está haciendo algo que de verdad impacta. Y es algo que comento mucho con la gente y creo que funciona. Vamos. Uh-huh. María, tú eres también relaciones públicas e influencer en tu tiempo libre. ¿Puede ser que no nos sepamos relacionar bien con los jóvenes? ¿Cuáles son esos códigos que deberíamos aprender para llegar a ellos? A ver, yo creo que el código de las redes es muy complejo y nadie tiene la clave, pero sí que creo que sin ninguna duda a día de hoy no solo las empresas, fundaciones, ONGs, ¿no? El tercer sector, todas las empresas tienen que descubrir y buscar su estrategia de cara a redes. O sea, al final, la gente joven en redes lo que encuentra, y a mí yo siempre lo digo, las redes sociales bien usadas pueden ser maravillosas y me ha costado muchísimo y me sigue costando mucho defender en muchos contextos el tema de las redes sociales, ¿no? Pero yo creo que al final tienes un mundo de posibilidades. O sea, por ejemplo, los influencers, ¿no? Que yo siempre lo digo. Yo creo que tendrían que tener la obligación, te lo digo de verdad, de involucrarse todos con diferentes asociaciones, de mostrar proyectos a los que apoyan, porque al final sus seguidores se fían de ellos, confían en ellos, ¿no? Entonces ahí tienes un abanico enorme y yo creo que sin duda a día de hoy, por lo menos en la Fundación, estamos haciendo mucha fuerza en este tema y por fin estamos consiguiendo ver eso, ¿no? Que en redes sociales se pueden hacer cosas maravillosas. Para ir cerrando, me gustaría pediros que nos contéis algún ejemplo inspirador de cómo estar en contacto con el tercer sector os ha enriquecido y puede enriquecer las vidas de cualquier persona de la generación Z que quizá ahora nos esté escuchando. Por ejemplo, Arantxa, que llevas más de una década dedicándote al tercer sector. Bueno, escuchaba al inicio del podcast que los jóvenes, ¿no?, piensan que es difícil, no se están de alguna manera involucrando con su tiempo completo, ¿no?, con su trabajo, como que hacen otras cosas. Y yo siempre digo que dedicar tu día a día, ¿no?, tu trabajo a la solidaridad es un regalo absoluto. Entonces, que es difícil, y que, como decía antes, no es para todo el mundo porque hay que tener muchas ganas de perseverar y de años complejos, hay que tener una red de apoyo y eso no es fácil. Y yo creo que soy una privilegiada, ¿no?, por haberlo podido hacer, pero sí creo que se puede y he visto casos de personas menos privilegiadas que también han conseguido dedicarse a que la solidaridad sea su forma de vida.
y les animo porque, bueno, por lo que digo, porque es un regalo y vamos, que si todo el mundo pudiésemos, ¿no? Cada día levantarnos para hacer eso que nos llena, todos tenemos dolores, ¿no? Que querría solucionar el mundo, si todos pudiésemos enfocarnos a ese propósito, creo que sería un mundo maravilloso, ¿no? Hay que construirlo. Antonio, ¿tú qué recibes a cambio de dedicarte a lo que te dedicas a nivel personal? Eso que no está en la nómina. Es que no tenemos tiempo. O sea, tantas cosas que... sobre todo te diría, quizás el resumen es que tienes mucho estrés, tienes días de mierda, o sea, esto es la vida real, ¿no? Y tienes momentos malos, apuestas muchísimo, ¿no? A todos los niveles, personal, económico, incluso a nivel de tu salud mental a veces, pero creo que hay una sensación que es única, que es que los domingos por la tarde, cuando sales un poco de todo el bucle de cosas prácticas, tienes una sensación profunda de paz porque tu vida tiene sentido y estás donde crees que tienes que estar, y eso es impagable. Blanca, ¿tú también sientes ese sentido vital desde que creaste It's Time to Think? Sí, o sea, estoy muy de acuerdo. En el último año es cierto que la gente muchas veces se cree que nos pagan, ¿no? Y nosotros, aparte de los que formamos parte del grupo de It's Time to Think de organización, pues nos dicen, entonces, ¿por qué, no? ¿Por qué lo haces? Y estoy de acuerdo contigo, Antonio, al final es una sensación de decir, esto me está haciendo a mí crecer como persona, y estoy impactando en los demás, creo que tengo la oportunidad de transformar la vida de los demás, y sobre todo la mía, ¿no? Entonces yo creo que eso, ya con eso es suficiente. Y María, lo que de verdad importa para ti cuando terminas tu jornada laboral, en lo que de verdad importa, ¿qué es? Pues mira, yo lo pienso muchas veces. Para mí lo que tiene sentido, y hay días, pues eso, que en la Fundación nos pasa un montón, ¿no? Que te cuesta muchísimo llegar a todo. Nosotros, la mayoría de los proyectos que tenemos, vivimos de patrocinios, entonces es un sin vivir, ¿no? Y cada año pones el contador a cero, y yo tengo la grandísima suerte que puedo vivir de ello, ¿no? Pero yo siempre digo lo mismo. Yo me quedo con que el día de mañana, cuando mis hijos crezcan, van a estar orgullosos de lo que yo estoy haciendo. Y ya para, como conclusión final, y ya que además has incluido a tus hijos, esta nueva generación, ya no la Z, sino la siguiente, ¿van a crecer con el concepto de la solidaridad, creéis? Yo espero que sí, y que gracias a ejemplos como Blanca, como Arantxa, como Antoni, como un montón de ponentes que tenemos en la Fundación, ojalá, de verdad, que todos los jóvenes ya no solo ayuden en su tiempo, ¿no?, libre, sino que de verdad se tomen el tercer sector como un trabajo serio que puede ser súper respetado. O sea, yo de verdad que yo respeto muchísimo profesionales. O sea, es que yo cada vez que hablo de Antonio, o sea, para mí son profesionalmente ejemplos de personas profesionales brillantes, de verdad, ¿eh? O sea, gente súper inteligente, gente súper trabajadora, y luego ya, pues la faceta personal aún más, ¿no? Pero que ojalá que eso se valore de verdad, que en este mundo hay profesionales excelentes. Pues ha sido un auténtico placer escucharos y hablar con vosotros y vosotras. Muchísimas gracias por estar aquí. Blanca Fernández, cofundadora de It's Time to Think. Arantxa Martínez, fundadora y presidenta de It Will Be y Congo y Premio Princesa de Girona. Antonio Espinosa de los Monteros, director ejecutivo de Aguara y Liux y Premio Princesa de Girona también este año de Crea Empresa. Y María Jimeno de la Hoz, Relaciones Públicas de Lo que de verdad importa. Muchísimas gracias por estar en las preguntas de la Fundación Botín. Gracias. Mil gracias. Gracias. Y por supuesto, gracias también a vosotros y vosotras, los que nos habéis escuchado en este nuevo capítulo del podcast Las Preguntas de la Fundación Botín. Esperamos dejaros pensando y os esperamos en el siguiente episodio. Prometemos más preguntas y muchas respuestas. Adiós. Las preguntas de la Fundación Botín.